Los dioses perdidos, los romanos. En el siglo VIII a.C., cuando los estados griegos controlaban el poder, grupos tribales ocupaban asentamientos en las colinas sobre el Tíber en Italia. Eran agricultores, y sus dioses, los Númina, espíritus sin rostro ni forma que se manifestaban en las fuerzas de la naturaleza y los ciclos estacionales. Pero a medida que su imperio se expandía desde el Atlántico al Mar Muerto, sus dioses adoptarían diversas formas. Los romanos adoptaron y pulieron las costumbres y deidades de los pueblos que conquistaban. Uno de los pueblos que más los influyó fue el etrusco. En el 650 a.C., Caire, la Cerveteri actual, era una importante ciudad que mantenía vínculos comerciales con Egipto y Fenicia. Al igual que los griegos, el pueblo etrusco estaba formado por un grupo de estados divididos en materia política, pero unidos por una misma religión. Los etruscos creían en una vida ultraterrenal semejante a esta, y acomodaban a sus antepasados en una ciudad de los muertos. El reinado de Augusto supuso la edad de oro de Roma y el esplendor de su arte y arquitectura. Se levantaron templos y monumentos de mármol para honrar a los dioses griegos que habían adoptado. Zeus fue llamado Júpiter. Hera, su esposa, fue llamada Juno. Afrodita se convirtió en Venus. Y Poseidón, dios del mar, se llamaría Neptuno. Las estatuas de los dioses griegos en Tívoli muestran la evolución de los dioses romanos, los Númina sin forma que ahora comenzaban a tener cuerpos y rostros. La influencia griega cinceló facciones en los dioses romanos. En esta ciudad, donde habitaban tantos dioses, había un dios nuevo que era proclamado en un teatro que podía albergar a 24.000 espectadores. El predicador era Pablo de Tarso, apasionado defensor del Dios nuevo, Jesús de Nazaret. Pero los romanos estaban saturados de dioses. Esta nueva religión con su Dios único estaba destinada a germinar en Roma y derribar el panteón de dioses romanos. En el siglo IV después de Cristo, por encima del santuario a Mitras, otra fe rendía culto a un hombre llamado Jesús, cuya sangre, según decían, renovaría el mundo y redimiría a los que creían en él. Pero en un estado que requería que el emperador fuera adorado y que además albergaba y honraba a un sinfín de dioses, no cabía una religión que adorase a un único Dios. Constantino, emperador romano, se convirtió al cristianismo convencido de que el nuevo Dios, Jesús, le había ayudado en una batalla. Y bajo Constantino, el cristianismo fue la religión oficial del Estado. Roma se convertiría en una ciudad de templos dedicados al nuevo Dios y en cementerio de los dioses perdidos.